Listo. Entonces, buenas noches con todos y bienvenidos a la clase del 1 de octubre del 2020 de Geoquímica. ¿Qué estuvimos nosotros revisando las clases anteriores? Estábamos hablando del manto inferior y del manto superior. Ya nosotros habíamos culminado todo lo que correspondía a la parte superior y habíamos hecho todas unas aclaraciones con respecto a las peridotitas, los tipos de peridotitas, los olivinos, los piroxenos, ya todo eso habíamos... Sí, pero yo quería mostrarles su libro. Yo quería mostrarles su libro para que ustedes... primero lo abran cuando puedan. Déjenme ingresar a 2 personas más, Cintia Vera y doña Teresa. Entonces, en su libro Guay, que todos lo tienen, ahí están los volúmenes y las masas de la capa de la Tierra como tal, y los espesores. Entonces, yo eso era lo que quería hacerles notar, que por ejemplo, miren, ustedes tienen el manto, y el manto indica que tiene un espesor de 2.883 kilómetros. En este espesor, señores, que indica el libro, están las dos partes, tanto el superior como el inferior. Entonces, yo les había mostrado a ustedes esta lámina, ¿no? Y, por ejemplo, este autor habla de que el espesor completo de las dos partes es aproximadamente de 2.850. ¿Con qué valor nos vamos a quedar finalmente? Nos vamos a quedar obviamente con el espesor del Guay, del libro de Geoquímica de Guay, con 2.883. Vea, por eso es que también había que esperar un poco que todos integren. Yo no sé, Juanito se desconectó, Nelson Suárez está ingresando, doña Teresita no sé por qué no logra ingresar. Bien, entonces, en el Guay, ustedes también tienen la densidad por capas y la masa. Noten ustedes que esto es masa en kilogramos, pero es este valor que muestra la tabla por 10 a la 24. Cuidado, alguien va a creer, ay, la masa del manto es de 4.016 kilogramos. No, señores, 4.016 por 10 a la 24 kilogramos. Esa en realidad es una gran diferencia. ¿Qué más quería mostrarles? La pirámide de composición del manto superior. Entonces, nosotros ya estuvimos conversando de los clinopiroxenos, del olivino, y ahí tenemos en este triángulo qué elemento tiene que tener más para que pueda llamarse clinopiroxeno, o por ejemplo, cuando hay más composición de olivino, yo ahí le doy el nombre de dunita al elemento. Y cuando, por ejemplo, tengo yo
un porcentaje, nosotros ya lo habíamos visto inclusive hasta por porcentaje. Entonces, yo defino a la Habsburgita como aquella composición en la cual predomina el olivino frente al ortopiroxeno. Y la westerita se inclina más hacia la composición del clinopiroxeno frente al olivino. De esa manera usted puede leer ese triángulo. Entonces, repasando lo que ya habíamos mencionado en la clase anterior, ¿no? Entonces, la peridotita es el tipo de roca que se encuentra en su mayor proporción constituida por el olivino. Y ahí podemos mencionar o podemos ver en la gráfica que hablamos del 90% de la roca. Por eso es que ustedes ven la palabra dunita más hacia la esquina en la parte inferior izquierda. Por eso ven la dunita más hacia esa, porque estamos hablando del 90% de la roca. Y la Habsburgita, en cambio, está inclinada así hacia el olivino, pero no menosprecia tampoco el porcentaje del ortopiroxeno. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Por favor, estoy en el libro de White. No estoy ya con el internet ni con las diferentes materiales de apoyo o páginas web de apoyo que hemos colocado en el campus virtual. Por eso me interesaba mucho ya todo lo que hemos explicado, porque nuevamente este libro es bastante denso en sus explicaciones. Entonces, como es bastante denso, no nos ofrece un detalle, por ejemplo, de dónde provienen las Habsburgitas, qué son las Ellersolitas, qué es la Westerita. No hay ese detalle tan minucioso. Nosotros acá en clase hemos venido trabajándolo poco a poco. Entonces, nosotros inclusive hemos conversado hasta de las interfaces, ¿no? O también hemos hablado de las discontinuidades. Y esto es muy importante entender porque alguien puede preguntar, bueno, y todas estas rocas que todas están en conjunto, ¿dónde encuentro más de ellas? Entonces, por eso era importante definir cómo estaba dividida la Tierra físicamente y en su constitución, cómo nosotros podemos encontrar la presencia de estos componentes en mayores o menores proporciones. Oye, ¿qué le pasa a Ariel que está que mueve esa cámara? Apague esa cámara, hombre. Apáguelo nomás. No sé qué le pasa a él. Entonces, por ejemplo, le decía, ¿no? Ahí tenemos en pantalla la Habsburgita. Y la Habsburgita tiene un porcentaje un poquito mayor de olivino frente al ortopiroxeno. Pero estamos hablando de la composición de los dos elementos. Acá tienen ustedes en el libro inclusive, ¿no? El tema de la westerita, entonces, y de la piroxenita. Y cómo están, cómo está constituido según sus proporciones. ¿Qué más me interesa saber de este libro? Aquí tenemos el gráfico y es muy importante. El gráfico
de la presión frente a las velocidades y frente a la profundidad. O sea, este gráfico que está en su libro habla de las ondas P y de las ondas S. Yo con ustedes había revisado un gráfico más sencillo. Veamos ese gráfico más sencillo. Este gráfico. Entonces nosotros habíamos visto que en el manto, por ejemplo, en el manto podíamos analizar temperatura versus profundidad. Y podíamos también analizar por separado en un gráfico la presión versus la profundidad. Hicimos una lectura inclusive con respecto a esa línea roja que está cruzando en cada parte de la estructura de la Tierra. Y exclusivamente nos referíamos al manto porque estábamos revisando manto superior y nos quedamos un poco inconclusos con el manto inferior. Entonces, el manto inferior, tal como ustedes lo pueden apreciar en este gráfico más sencillo, se inicia aproximadamente cerca de los 665 kilómetros de profundidad. Y además, esto se extiende hasta la discontinuidad de Google. Yo a ustedes les dejé una tarea que por favor hagan un resumen de las actividades, que son las más interesantes. Entonces, llega hasta la discontinuidad de Google. Que ahora está el gráfico, ustedes lo están viendo más o menos aproximadamente. Y el manto inferior está separado de la nota de la discontinuidad de Repeti. Habíamos mencionado que el manto inferior es una muy sólida y además tiene una muy baja densidad con respecto a su medio. Sin embargo, la densidad aumenta y va de 4.6 hasta más o menos 5.6, 10. Todos pese a llegar a un curso de no hay cambios importantes, pero el tema de la velocidad de propagación de las. Entonces esa velocidad tiene y es lo que nosotros lo de Wall. Cambio esto que cada tres variables juntas, ¿no? La presión que está en una escala de gigapascales, y la profundidad que está en kilómetros. Ustedes tenían la Tierra. Ahora tienen las tres variables. Lo importante son las ondas, la lectura de onda P y las ondas S. Entonces ustedes pueden leer esto tomando como base la profundidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí la profundidad 1000, si tú ojos en la rayita que está 1000, y eso con una regla punteando hasta toque o intersecte la onda P. Pues recuerden que en geología los evaluadores, los estudiosos, prefieren la onda P, porque la onda P tiene propiedades de propagación diferentes a las ondas S. Entonces, los 1000 kilómetros de profundidad, por ejemplo, yo veo aproximadamente con onda P, y luego intersectándola con el eje de aproximadamente de 11.7. ¿Qué pasa cuando yo llego a la profundidad de 2000? De 2000, 3000 quizás. Esa es 3000. Es la profundidad del manto inferior. Y noten ustedes que todos tienen el centro justamente el rostro del manto inferior, porque es un gráfico que evalúa la velocidad de la onda P y de la onda S en función de la profundidad y de la velocidad que con la otra tasa de materiales que nosotros hemos venido viendo. Entonces, el aumento de la velocidad de esta onda ocurre principalmente en la ocupación del material. Y debido a que ya su composición es uniforme. Algunos saben que, por supuesto, como ya se está viendo al frío, entonces, el manto inferior, algunos especialistas o algunos estudiosos dicen que tiene mayor contenido de hierro. Sí, buenas noches. Bueno, ¿quién habla? Jefferson Vera. Sí, yo estuve leyendo algo sobre las ondas y decía que estas ondas son beneficiosas para el tierra y permiten su relación química y plaquetaria. Claro, es que existe el fenómeno de la transferencia de calor. Entonces, la temperatura juega un rol importante. Como la temperatura aumenta con la profundidad y con el calor, entonces hay un fenómeno de conducción a partir de un observo. Sí, hablando sobre eso, es importante que el planeta se mantenga a una temperatura estable para que pueda seguir lo que es vida en la parte superior.
Es algo sobre lo que estaba leyendo, me estaba investigando sobre el tema del ahora, no, me interesa por su aportación. Por su aportación, también nos debe explicar que, por ejemplo, ahí se genera lo que se llama el fenómeno de convección. Hablamos de puntos más calientes. Entonces, debido a la diferencia de temperaturas entre la corteza terrestre y el núcleo externo, esa diferencia de temperatura produce una corriente convectiva. Y esa corriente convectiva abarca todo el manto. Ahora bien, el manto tiene esta capacidad, ¿no?, para generar efecto de convección. Entonces, dijimos que en el manto había una baja plasticidad de los materiales. Esa plasticidad de los materiales que baja también está relacionada con el aumento de la densidad. Y la densidad, que nosotros sabemos que obviamente equivale a la masa sobre el volumen, esa masa está vinculada con la composición. Y por supuesto, de acuerdo a la explicación de Yeguay, la presión juega un rol importantísimo. Entonces, ¿por qué se analiza este fenómeno de convección en el manto? Por justamente el movimiento de los materiales. No crea que estas rocas o estos componentes están estáticos. Algunos de ellos suben en la acción de la superficie. Y esos son estas rocas llamadas diapiros. Entonces, ¿qué es lo que son normalmente? Estamos hablando de que ya estamos en el manto inferior, nos vamos hacia el segundo exterior. Y ya hemos venido presentando la destrucción, de la presencia de magma. Entonces, esos fragmentos son los que empiezan a subir a la corteza, ya se fríen. Entonces, los más densos se quedan, se unen en la zona de subducción. Los más densos de ese material. Y estos fragmentos que quedan en la zona de subducción normalmente aumentan las zonas de lo que se llama la presión de materiales en la corteza. Nuevamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del magma, estamos hablando también de estos materiales que se mueven o se trasladan. Y se trasladan también por los efectos de la presión y por el efecto de los cambios de temperatura. Ahora, pero entonces no podemos decir que, o afirmar las posiciones de las rocas básicas. Esta parte, por ejemplo, se le llama rocas básicas. Los estudiosos han generado su análisis en base a las posiciones de lo que han encontrado. Porque han dado esta sonda lo más profundo. Son aproximaciones, pero en evolución la Tierra no es estática. No es tampoco de pensar que todo el rocoso está no. Estas formaciones son lentas, toman muchísimos años. Entonces la Tierra cambia, la composición de la Tierra en términos generales, y las rocas cambian. Entonces, unas se pueden fundir a la fusión, porque llegan hasta parte de fusión, y ustedes conocen lo que sucede en la erupción, que hay choque de erupción de una placa monta sobre otra, ¿no? Y eso genera su liberación de energía. Pero, ¿cuál es el origen de todo el cambio de temperatura? Entonces, por eso es que me gusta a mí esperar a que todos ya, pero ya llegan de último momento también. Llega de último momento la señorita Baza. Bueno, entonces... No, máster, estoy desde el inicio, solo que me conecto de dos dispositivos porque tengo ahorita un poco de interés. Ya, entonces, continuando con esto, estas zonas de estas rocas que les decía, los diapiros, normalmente estos fragmentos van a la superficie y llega a la fusión de los materiales a medida que la presión disminuye en el ascenso o durante el ascenso. Y ahí se forman los puntos más calientes. Hay autores que le llaman, o encontrarán en la información popular, el término hotspots. Entonces ese término hotspots es para identificar aquellos puntos más calientes en la Tierra. Y estos puntos calientes ayudan también a lo que se conoce como la formación de zonas o de rocas, formaciones intrusivas. Y esas formaciones intrusivas normalmente están fuertemente vinculadas al vulcanismo, a la actividad volcánica. De ahí ya ustedes conocen el resto del proceso. A partir de estos movimientos se van formando las extensiones, se van formando los rifts, y estos rifts dieron lugar a lo que es la corteza oceánica. Ya eso ya lo hemos estado viendo desde inicios del curso.
Entonces, en la zona de subducción es cuando estos materiales fundidos empiezan a subir, los fragmentos de estos materiales. Y por supuesto, al momento de subir, también va a encontrar una importante incidencia con el agua, ¿no? Con el agua, la presencia del agua. Y ahí viene la formación de lo que son las penínsulas o los arcos insulares, que es lo que nosotros vemos en la superficie. Entonces, en conclusión, el proceso de convección como tal en la corteza también tiene que ver con dinámicas de fluidos. Y esa dinámica de fluidos está ligada al movimiento de las placas tectónicas. Y esas placas tectónicas, por supuesto, son parte de lo que nosotros lo consideramos los continentes. Entonces, si usted analiza la historia de la Tierra, que inicia como un solo continente, que es el Pangea, la Pangea, conforme la Tierra fue cambiando con el paso de los miles de millones de años, todos estos movimientos han generado su fraccionamiento. Y por supuesto, las placas se han desplazado. Pero ¿debido a qué? Nuevamente, y vuelvo al origen de esta conversación. Debido a los procesos de convección en el manto y debido a la presencia de puntos calientes que me generan desplazamiento de materiales. Entonces, la velocidad de estas ondas, en particular estamos refiriéndonos a la onda P, que es la que tiene mayor facilidad de poder penetrar hasta lo que es el manto inferior. Eso me ayuda a determinar la velocidad de desplazamiento. Y con la velocidad del desplazamiento, inclusive yo puedo también identificar aquellos puntos en los cuales se los considera los puntos calientes, y a su vez estos puntos calientes que movilizan el material me puede dar lugar a la formación de islas o los mismos archipiélagos. ¿Qué más hay que mencionar? ¿O qué es lo que tenía que yo? Mire, ya son las 9. En su libro, ustedes tienen algo más, yo debía de enseñarles de su libro. Ustedes tienen aquí dividido nuevamente en la profundidad y tienen especificado la presencia de estos tipos de rocas peridotitas. Entonces, note usted que a profundidades, por ejemplo, de los 650 kilómetros, yo tengo la presencia de la espinela, del granate de magnesio y de la estructura de la ilmenita. Y acá tengo más especificado qué tipos de rocas y de componentes está a ciertas profundidades. Nuevamente, estamos hablando del manto.
Y miren que en la parte superior hace referencia al moho. ¿Qué es el moho? A ver, vamos a preguntarle a cualquier persona. A ver, a Josué Vázquez, ¿qué es el moho? Josué Vázquez, por favor, repórtese. ¿Qué es el moho? Ha dejado botado el internet Josué Vázquez. Lady Briones, ¿qué es el moho? Lady Briones. Al límite entre la corteza terrestre y el manto de la Tierra. No, quiero que me diga qué es el moho. Ya eso hemos también hablado de las clases anteriores, hemos conversado. ¿Qué es el moho? Que lo de la discontinuidad de Morovisic. Así es, pero no quería que Valeria me lo responda, quería que el resto de personas me lo respondan. Ya habíamos mencionado que el moho es la discontinuidad y la discontinuidad es la interfaz entre la corteza y el manto. Sino que hay autores, por ejemplo White, que le coloca moho, pero moho es la abreviatura, la discontinuidad de Morovisic. Nuevamente regreso a su libro. Entonces, este de aquí es un gráfico, señores, estrictamente para el manto. Estrictamente para el manto. Y les está diciendo que la parte superior o el cero para la lectura, cuidado, alguien cree que esta es la profundidad total de la Tierra. Eso no es así. Este es un gráfico que solo habla del manto. Y para ser más específico, habla es del manto inferior. O sea, este gráfico es complementario al que estoy mostrando en este momento en la pantalla. De manera que lo único que nos están mencionando es a qué profundidades en el ancho del manto se encuentran estos elementos o estos tipos de peridotitas. Inclusive encuentran ustedes zonas de transición o zonas de cambio. Y esa línea que ustedes ven que parece un filo rocoso, esa línea habla de las capas de baja velocidad y habla de las transiciones de fase. Es decir, cuando los componentes de las piedras van variando. ¿A qué nos referimos con que los componentes de las piedras van variando? Regresamos a nuestro gráfico de la nomenclatura de las rocas. Entonces, claro que este gráfico no tiene una escala específica. Lo único que indica al lector es que, por ejemplo, el material huesterita está compuesto por la mitad del olivino y la mitad del clinopiroxeno, aproximadamente. Entonces, esta interfaz o este cambio, ese es el que ya se define de un mejor modo, pero indicando a qué profundidades yo los encuentro. Acuérdense que habíamos visto un archivo en el cual decíamos que el olivino puede tomar diferentes colores. Inclusive nos decía que el olivino pudiera ser o pudiera tornarse café oscuro. Porque el olivino pues, podía verse como
Color café oscuro. A ver, alguien que nos recuerde. Y vamos a preguntarle a otra persona. Por ejemplo, a Evelyn Gutiérrez. ¿Por qué el olivino podía tornarse café oscuro? ¿Qué pasaba ahí? Oiga, no puede ser, ustedes no están estudiando. Miren señores, yo voy a armar su cuestionario con todo este material. Ustedes tendrán que ver cómo lo resuelven, porque no están estudiando. Ya habíamos conversado sobre los colores, inclusive yo les había a ustedes mostrado un archivo con el color de las rocas, para que sea más amistoso, inclusive en la comprensión del concepto. A ver, Génesis Becerra, por favor. Yo quiero escuchar a las demás personas, no quiero escuchar a los de siempre. Les agradezco a los de siempre. Yo, máster. A ver, Erika Bazán. Dice que cuando poseen una alta concentración de hierro, torna un verde oscuro o café. Correcto, a eso es que nos referimos. Entonces, en la medida en que analizo la profundidad o me voy acercando al núcleo, ya la composición de la roca cambia. Y ya hemos venido conversando minutos anteriores también que eso se debe al flujo de material. Y un flujo de material que se encuentra fuertemente ligado a la presencia de puntos calientes y también al fenómeno de convección que se produce en el manto. Entonces ahí se produce el aumento de la densidad de estos materiales. Entonces en su libro, eso es lo que quiere mostrar o indicar este tipo de gráfico. Para el examen yo les voy a pedir el análisis o las composiciones. Por ejemplo, ¿cuál es la composición de la fosterita? ¿Cuál es la composición de la fayalita? Porque eso es lo que en realidad a ustedes les interesa como profesores de química, como docentes de química. ¿Qué más les voy a pedir? Por supuesto, ¿no? ¿Qué es el olivino? ¿Cuál es la incidencia con respecto a las fórmulas que tenían una variable de un elemento y esa variable de ese elemento cambiaba? ¿De qué depende? Lo mismo sucede con el tema del piroxeno, ¿no? Yo les sugiero que ustedes revisen, por favor, todo lo que se ha venido compartiendo. Y ahora que lo estamos en realidad explicando con lo que tienen en su texto base. ¿Qué más hay que mencionar sobre el manto? Sobre el manto inferior. La presión de las capas inferiores en ocasiones puede alcanzar hasta 140 gigapascales. Y aún así, cuando nosotros estamos hablando de altísimas presiones, es posible encontrar deformaciones en el manto. Pero son transformaciones o deformaciones
que tienen que ver con el fluido como tal de estos componentes, pero es muy viscoso. Ahora, nuevamente, estos cambios no son hoy, 1 año, 2 años, no. Estamos hablando de muy largos periodos, miles de años. La viscosidad normalmente del manto superior varía entre 10 a la 21 y 10 a la 24. ¿Qué más podemos nosotros mencionar sobre el manto inferior? Hay una relación muy importante y muy determinante, por supuesto, para la vida de los que estamos en la superficie. Y es que el núcleo externo y el manto, justamente ahí se desarrolla lo que le llamamos nosotros el campo magnético de la Tierra. Y entonces ese campo magnético es el que funciona como una especie de protección electromagnética con respecto al universo y protege la vida como tal existente en la superficie o en la corteza. Y además, ese escudo electromagnético también es importante justamente para la protección de las radiaciones ionizantes. Es muy importante para esa protección de la radiación ionizante. De aquí se desprende mucho las afectaciones que nosotros estamos generando al manto y al núcleo, por ejemplo, con nuestros sistemas de comunicación. Justamente hubo un reportaje en Visión 360, me parece, hace un mes, donde hablaba de las tecnologías 5G. Y hablaba o hacía referencia a la intromisión o a la disrupción de este campo electromagnético, de este campo magnético y del escudo electromagnético que se genera, que tiene la Tierra, ¿no? Para proteger a los seres vivos. Entonces, esos son ya los impactos de las actividades antropogénicas, ¿no? Nosotros en nuestro afán de mejorar el tema de la comunicación, el tema de la tecnología, ¿no? A veces nos olvidamos que existen todos estos fenómenos físicos de por medio y forman parte de la estructura terrestre y que nosotros corremos el riesgo de desaparecer porque los estamos afectando. Lo mismo se puede decir, o la misma analogía puedo citarle con respecto al tema de la extracción del gas natural. Extraemos gas natural sin pensar que el gas natural forma parte del sostén de todas estas placas, de todas las placas o de las cortezas inclusive oceánicas. Y sacamos simplemente el gas natural, ¿no? Sin importarnos. Y al momento en que generamos esos vacíos, hay afectaciones en los procesos naturales de subducción, por ejemplo. Entonces, lo mismo sucede con el tema del campo magnético. El campo magnético terrestre nace justamente entre el manto y el núcleo externo de la Tierra. Ahí se genera el campo. Y el campo magnético trabaja como un escudo de protección para la Tierra con respecto al universo. Porque si usted retrocede un poco nuestras clases, dijimos que el universo se había generado por la explosión de un punto.
Y a partir de esa explosión se habían generado todas las líneas del campo propiamente gravitacional del universo. Eso ya lo habíamos revisado, ¿no? Y de ahí había una serie de conjeturas que, por ejemplo, aquellos espacios que no quedaron definidos es lo que nosotros le llamamos los agujeros negros y que poseen la capacidad de absorber materiales y hasta las estrellas mismas, ¿no? Entonces, el campo magnético terrestre es propio de la interacción del manto con, justamente con el núcleo externo. Preguntas, señores. Preguntas, hasta aquí nos vamos a quedar. Hasta aquí nos vamos a quedar. Mañana esperamos ver. Ustedes estaban investigando las discontinuidades. Veremos algo de temperatura y presión. Y seguiremos revisando composiciones minerales. Preguntas, por favor, los que puedan encender las pantallas, enciéndanlas, porque vamos a tomar la foto del curso de los asistentes. Hemos culminado con 29 participantes. ¿Quiénes son los 29? Alina Vera, Génesis Becerra, Erika Bazán, Evelyn Gutiérrez, Félix López, Jefferson Vera, Joana Berendí Jiménez, José Ostaiza, Josué Baque, Juanito Alvarado, Lady Briones, Lady Piloso, María José Campoverde, Marta Alvarado, Miguel Carbo, Moisés Miranda, Nelson Suárez, Nicolás Rendón, Ariel Pincay, Roxana Herrera, Ingrid Salazar, Sharon Morales, Susan Liuba, Jennifer Tenetana, Teresa Montenegro, Steven Tinillo, Valeria Suárez, Erika Bazán y Lady y Elena Piloso, que ya tenemos 29 participantes. Todos han sido nombrados, ¿no? No, pues ese joven está haciendo broma. Moisés Miranda, sáquese ese gorro pirata. Y sáquese esa cosa de Estoy tratando, Miss, lo que pasa es que se actualizó Zoom y en la actualización vino esto y no sé cómo sacarlo. Ya, entonces cierre la cámara, pues no voy a tomarle yo una foto con orisquetas, pues. Cierre la cámara nomás. Pero es que no sé, de verdad no sé cómo sacar, pero ya lo voy a apagar. Ya, eso, ya, listo. Prefiero tomarle ahí la foto que con sombreritos y cosas raras. Buenas noches, Miss. ¿Cómo está? Buenas noches, Ariel. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Oigan, por favor, pónganse a estudiar, señores. Ya se aproximan los exámenes. Algunos no están estudiando. Bien, muchas gracias y nos vemos mañana. Dios mediante.